El tema de hoy se refiere a mutagénesis y carcinogénesis, muy vinculado con la parte toxicológica. Bueno, primero vamos a definir qué es una mutación. Una mutación es un cambio en la información genética que es algo que es heredable. Esa es la característica más importante. Su elemento de ser heredable. Ese cambio en la información contenida en el material genético que es propagado a las generaciones posteriores. Esto quiere decir heredable, ya sea de células o de individuos. Esto puede ocurrir de forma directa o indirecta. Lo vamos a ver posteriormente. Hay determinados tipos de mutaciones que resultan de la interacción también con de estos agentes con otros blancos del cromosoma, que son distintos al DNA. Por ejemplo, las histonas, que son proteínas, o puede ser también con el uso mitótico, que forma parte se forma en la división celular. Vemos este dibujo, ahí vemos los cromosomas, que es una estructura organizada de ADN y de proteínas. El cromosoma es una pieza de ADN que tiene genes, muchos genes, tiene algunos elementos que son reguladores y otras son secuencias que tienen nucleótidos. Las histonas entonces son proteínas, ahí está el dibujo, esas serían las proteínas asociadas al DNA, lo que le permite enrollarse, formar esta estructura, que llaman cromosomas como vemos allí. Y la cromatina es el principal componente de los cromosomas, que es el DNA y las histonas. En la siguiente vemos características importantes. Las mutaciones pueden ocurrir en distintos tipos de células. Las dividimos en dos tipos, en células germinales y células somáticas. Las células germinales son las células encargadas de la reproducción, el óvulo y el espermatozoide. Puede haber mutaciones dominantes, entonces esto conduce a la muerte prematura de estas células, ya sea el óvulo o el espermatozoide. O puede haber mutaciones recesivas, es decir, mutaciones que no se observan hasta que se presenten en el genotipo heterocigosis. Heterocigosis quiere decir que se heredan dos formas diferentes de un gen de cada progenitor. Eso quiere decir, eso es una heterocigosis. Vemos acá en este dibujito el genotipo heterocigótico. Sabemos que el genoma humano tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, que es diploide. Eso quiere decir que hay 2 copias de cada gen. En total, entonces, los humanos tenemos 46 cromosomas. El genotipo, entonces, es diploide, 2 copias de cada gen. Cada copia de cada gen se llama alelo, que estaría marcado ahí en las bandas. Esos serían los alelos. Y la posición que se encuentra en ese cromosoma, eso se llama locus. Fíjense ahí que tenemos los 2 cromosomas en pares y tenemos el alelo A. Fíjense que son distintos. Uno es A mayúscula y el otro es A minúscula. El A le da el carácter, el A mayúscula es el carácter dominante y el A minúscula el recesivo. Entonces, este es un genotipo heterocigota porque tiene ese gen distinto en los 2 alelos. Puede haber un aumento de esta frecuencia de mutaciones dominantes en una población que refleja la inducción de estas mutaciones en los gametos de la generación parental, ¿no? Entonces se expresa como dominante. Cada uno de ellos proviene de la madre y del padre, ¿no? Eso es el origen. En la que sigue
bueno, también tenemos, la que sigue, tenemos células somáticas. Las células somáticas pueden conducir en los adultos a la aparición de procesos carcinogénicos. Y en fetos aparecen los efectos teratogénicos, que son malformaciones. Bueno, entonces puede haber inducción de carcinogénesis que ocurre en distintas etapas, siempre en células somáticas. Por ejemplo, los compuestos químicos carcinogénicos producen daño al DNA y mutaciones, y eso es la primera etapa de la carcinogénesis, que es la iniciación, que se producen fenómenos de mutación en las células somáticas. Eso lo vamos a ver después. Entonces, un agente mutagénico, en esta diapositiva podemos ver que puede afectar y atacar una célula somática o una célula germinal, cualquiera de las dos. Si ataca, por ejemplo, a la célula somática o germinal, puede producirle la muerte, o puede producir un daño que puede ser reparado en ambas células. Pero si ese daño no es reparado, en la célula somática queda la célula mutada o mutante, y el gameto podría quedar viable. Si seguimos la línea de germinal, el gameto viable puede ser portador de mutaciones, puede generar un gameto estéril, puede dar muerte embrionaria o anomalías congénitas viables, es decir, que presenta anomalías que no producen la muerte de ese gameto. En cambio, las células somáticas, una vez que es afectada por el agente mutágeno que da la célula mutante, también puede dar muerte embrionaria o puede dar también anomalías congénitas viables, pero también puede dar una célula somática transformada. Esta célula transformada puede morirse por apoptosis, que son mecanismos de regulación, o muerte celular programada, puede quedarse ahí en la senescencia o dar una célula neoplásica, que es una célula carcinogénica. O sea que el agente mutágeno sobre una célula somática puede dar un cáncer carcinogénico. En la que sigue podemos nombrar y clasificar a los daños en el material genético. Pueden ser mutaciones puntuales, también se llaman mutaciones génicas. Esto quiere decir que cambia la secuencia de los nucleótidos en uno o pocos segmentos de un gen. Son puntuales, pequeñas, muy pequeñas. ¿En qué consisten? Bueno, por ejemplo, en sustitución de pares de bases. Se sustituye una por otra. O se puede adicionar o deletear o perder una o más pares de bases. Esto es más serio en la consecuencia posterior, porque ustedes saben que las pares de bases pueden dar después, luego si se sustituyan, dan origen a una proteína y eso puede dar corrimiento en el marco de lectura, que se lee en día 3, recordando el proceso del pasaje hacia la formación de proteínas. Entonces eso puede dar una respuesta mucho más importante y seria para la célula o el organismo. Las mutaciones directas son aquellas que producen esta pérdida función normal de una proteína. Esto puede ser importante si la proteína es clave en la vida celular. También en algunas bacterias hay mutaciones reversas, es aquellas que restauran el gen mutado. Esto se ve para algunos estudios de mutaciones. Se estudian mutaciones reversas y se hace con bacterias. Pero, además, puede haber mutaciones en la unión a las bases del DNA. Estos forman compuestos grandes, por ejemplo, aductos. Por ejemplo, el benzopireno, habíamos visto que producto de la biotransformación da el compuesto 7,8-dihidroxidiol 9,10-epóxido. Este reacciona con el grupo guanina, habíamos dicho también, formando una unión covalente. Aducto, eso es un aducto. También puede haber mutaciones puntuales
y se producen son las transversiones, es decir, cuando pasa, por ejemplo, guanina-citosina a timina adenosina. Eso es una mutación puntual. Acá vemos en esta diapositiva una sustancia carcinogénica, cualquiera de ellas. A la de abajo tenemos el benzoapireno, que se unió a la guanina del DNA, se llama alquilación en la posición 7, el nitrógeno 7 de la guanina, es el más importante. Hay otras, forman uniones covalentes, hay otras, se puede unir a otra posición, por ejemplo el nitrógeno 3 de la adenina o el oxígeno 6 de la guanina, pero son de menor importancia. Siempre el producto que da de aducto a esta alquilación es en la posición 7 de la guanina. Acá en esta diapositiva vemos distintos puntos en los cuales se puede alterar este DNA. Fíjense, si miramos de arriba hacia abajo la estructura del DNA, podemos ver que hay sitios apurínicos, es decir, pérdida de una purina. Apurínico quiere decir que perdió este nucleótido, ¿no? Por ejemplo, agentes alquilantes pueden hacer esta situación. Ahí tenemos otro, la que sigue, la alquilación. Agentes alquilantes también pueden producir esto. Se introdujo ahí un metilo. Se forma un metilo que une las hebras del DNA. Ahí más abajo, un agente intercalante. Estos son por ejemplo, la sacridina. La naranja de acridina es muy tóxico porque produce esto. Se intercala e ingresa al DNA. Bueno, precisamente eso se utiliza para teñir el DNA, ¿no? Es un método que se utiliza, este agente intercalante. Las mostazas nitrogenadas, por ejemplo, son agentes intercalantes, son muy tóxicas. Otro es la formación de radicales. La luz ultravioleta, los rayos gamma, por ejemplo, pueden formar radicales. El DNA se formó un radical. ¿Qué es un radical? Un átomo o un grupo de átomos con un electrón desapareado. Tenemos allí otra ruptura de simple cadena. Ahí está rota del lado derecho esta cadena. ¿Quién lo hace? Bueno, los rayos X, por ejemplo, la luz UV. O sitios apirimidínicos, es decir, pérdida de la pirimidina. Por ejemplo, agentes alquilantes pueden ocurrir eso. También tenemos ahí agentes o moléculas que se unen a la guanina y producen, como vemos ahí, aductos, se unen covalentemente, se unen a esta molécula y forman como una especie de volumen, se distorsiona la molécula, el benzopireno. Tenemos, por ejemplo, la acción de, en este caso, formación de dímeros, de timina o de pirimidínicos. La timina es una pirimidina, que lo hace la luz ultravioleta. Se forman también agentes alquilantes como fosfotriéster, pueden ocurrir, o daños en las bases, alguna base dañada, ruptura de la doble hélice, son los agentes ionizantes, o agentes forman cross-linking, ¿no? Que quiere decir entrecruzamiento. Los agentes alquilantes pueden producir esto, o también entrecruzamiento o cross-linking intravanda o interbanda, como vemos acá. Agentes alquilantes, los agentes, por ejemplo, los rayos X producen este tipo de daño. En esto que vemos acá, que sigue, es las mutaciones cromosómicas, alteraciones morfológicas ya en el cromosoma. Es mucho más serio, es mucho más importante, se daña el cromosoma, abarcan fragmentos mucho más amplios de la cadena del DNA que involucran toda la molécula y la conformación del cromosoma.
Importante esta estructura. Puede haber ruptura del cromosoma, de lesión del cromosoma, intercambio de cromátides hermanas, reorganización del material cromosómico durante el ciclo celular, inversión del material cromosómico, traslocación desde uno a otro cromosoma y pues generalmente son letales para la célula afectada. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos. Este es un cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es un patrón cromosómico de una especie. Este es un cariotipo humano, por ejemplo, es distinto para otras especies. Esto se hace cuando la célula se está dividiendo, es cuando el cromosoma se ve mucho más claramente, se hace un arresto en metafase y allí se detiene la división celular y lo que vemos es el cariotipo muy claro. Y vamos a estudiar el tamaño, el número y la forma de los cromosomas. Entonces, para cariotipo se establece por convenio y se describe las características de este cariotipo. Bueno, ahí vamos a ver un cariotipo alterado. En el A, las flechas que se ven en la figura A, vamos a ver una delesión de la cromátide. En la figura B, vemos, por ejemplo, una cromátide que es llamado trirradial. En ese, fíjense cómo está, un intercambio de cromátides que está llamado trirradial. En el C, pequeños intersticiales de lesiones, vemos allí pequeños, ahí dímeros, por ejemplo, también aberraciones con anillos céntricos, más fragmentos acéntricos. Y también vemos, fíjense, discéntricos, cromosomas discéntricos y sincéntricos. Los cromosomas tienen que ser, tienen una estructura, como vimos en el anterior, los brazos y el centríolo. Y ahí vemos algunos que no corresponden a lo estipulado. Acá en esta segunda vemos, esto es una tinción que se hace, intercambio de cromátides hermanas, que debe haber un número determinado. Ahí vemos la tinción. La mayoría está alterada, hay intercambio mucho más grande. Esto indica también daño en los cromosomas, en el intercambio. Tenemos, en la que sigue, podemos hablar de mutaciones entonces genómicas, son aberraciones numéricas. Esto conduce al número diferente, se llama aneuploidía, alteraciones en el número de los cromosomas. ¿Y cómo puede ser? Bueno, sabemos que es diploide nuestro cromosoma, hay dos pares. Dos pares. Si vemos dos pares y se le agrega un cromosoma más, eso se llama trisomía. O si es diploide y se le saca uno, es monosomía. Bueno, puede ser entonces en aberraciones numéricas. Esta aberración puede ocurrir en los microtúbulos del uso mitótico, en los centrómeros, en las proteínas reguladoras o en los centrosomas o los centríolos, distintos puntos del cromosoma, en esos lugares. A pesar, la que sigue, ¿no? En esta vemos que a pesar de existir muchas mutaciones que tenemos, debido al impacto de químicos, de radiaciones, sin embargo, tenemos un mecanismo que es el de reparar. Para tener idea del daño que sufre nuestro ADN y su reparación, podemos ver esta diapositiva. Entonces, la depuración, que es la pérdida de las purinas, es aproximadamente de 1000 purinas por célula por hora. Sin embargo, hay una reparación. La reparación es 10 a la cuarta pares de bases de célula por hora. Es bastante importante. La depurinación también ocurre, pero también su reparación es importante. La ruptura de simple cadena ocurre de 5000 daños en células por célula por hora, pero la reparación también es importante, de 10 a la quinta pares de bases de célula por hora. La N-metilguanina
el daño también es importante, pero hay reparación, no tenemos registro, pero hay reparación. También los productos de oxidación existen y hay reparación. Es importante entonces este mecanismo de reparación. Si no, ya hubiéramos eliminado del mundo. La que sigue, vemos que un agente genotóxico muchas veces requiere activarse, probablemente por el mecanismo de biotransformación. Se activa, da un aducto. Ese aducto, el DNA, podría ser reparado. Si no se repara, da una lesión. Esa lesión es premutacional, que puede seguir reparando o fijarse. Si se fija, es una mutación. Y eso se va a traducir en el daño humano. En la que sigue, tenemos distintas alteraciones cromosómicas cuya frecuencia puede dar distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, tenemos un tipo de enfermedad, como por ejemplo el síndrome de Down o el síndrome de Turner, que es un desequilibrio en el número de cromosomas sexuales, por ejemplo, que en las mujeres con el síndrome tienen un solo cromosoma, X, y generalmente suelen ser de baja estatura, con problemas en riñón y corazón. Ese tiene una frecuencia de 6,8 en una población de 1000 personas. Hay mutaciones dominantes, por ejemplo el retinoblastoma, la neurofibroblastosis, el exoderma pigmentoso también tiene mutaciones recesivas, la hemofilia, la fenilcetonuria, diabetes, la anemia de Fanconi, el albinismo es una mutación recesiva que puede dar cuando se produce y se observa, el fenotipo se observa, es porque es una mutación que es recesiva, que dio entonces una mutación que se observa en el fenotipo. O poligénica, por ejemplo, el labio leporino, anacefalia, espina bífida, la epilepsia también puede ser una alteración cromosomal o algunos daños en el corazón. Para ver los ensayos en las mutaciones génicas se utilizan determinados digamos, modelos, ¿no? Estos son, por ejemplo, se estudia con el ensayo de mutación reversa de Salmonella typhimurium, es el ensayo de Ames que lo diseñó, es uno de los más conocidos para ver mutaciones génicas. O el ensayo de mutación reversa en Escherichia coli. Mutaciones génicas en cultivos celulares de mamíferos. Al principio teníamos bacterias, ahora tenemos en células de mamíferos. Ya esto es una eucariota. O en otro ensayo, puede ser el ensayo recesivo ligado al sexo en Drosophila, que es una mosca. Ya tenemos un animal entero. También mutación génica en una levadura, que es una eucariota, como la Saccharomyces cerevisiae. Mutación también en el ensayo de mancha ratón. Son todos ensayos de mutación. O las aberraciones cromosómicas que se pueden ver en los cariotipos. Ahí se ven aberraciones cromosómicas, que es lo que vimos en la foto anterior. También ensayo citogenético en vivo, ensayo citogenético in vitro, ensayo de micronúcleo, ensayo letal dominante, translocación hereditaria, en fin, síntesis de ADN no programado, in vitro recombinación mitótica, por ejemplo, en Saccharomyces cerevisiae. Todos estos son muchos ensayos que se ven mutaciones, entonces, génicas. Bueno, en la próxima, lo que vemos es cómo se evalúa. Fíjense que vamos a ver niveles de complejidad creciente. Por ejemplo, se puede hacer un ensayo en una bacteria o en una célula. Eso es un ensayo unicelular. O en un cultivo celular, ya son varias células. Este es un nivel de complejidad secundario, mucho más complejo. O en un organismo entero, que es un nivel terciario. O
cuaternario. Es un estudio epidemiológico, es decir, en humanos o en animales o en grandes poblaciones. Eso es un estudio epidemiológico, es un estudio cuaternario. Entonces, en la que sigue vemos niveles de evaluación. Nivel primario puede ser a nivel molecular o bacteriano, es un ensayo en procariotas, se hace en células, bacterias, y el típico es el ensayo de Ames. El nivel secundario son estudios in vitro, cultivo de células de mamífero, se puede haber allí aberraciones cromosómicas. En un cultivo de células se agrega el agente que se quiere evaluar y se ve que las células se dividan y luego se arrestan en metafase y ahí se detiene la duplicación celular y se ve claramente los cromosomas y se ve al microscopio el cariotipo y ahí se ve si hay aberraciones o no. A nivel terciario ya es in vivo, es en ensayo eucariotas y puede ser en plantas o en humanos expuestos. Y a nivel cuaternario es epidemiológico, decimos, en poblaciones, que esto en humanos es difícil de ver, pero en alguna exposición accidental o alguna terapéutica, evaluando un medicamento, o en el aspecto laboral, se pueden evaluar entonces esta acción en el cuarto nivel de complejidad para este ensayo. Fíjense que entre el punto final que vemos, el endpoint o el daño que sería la carcinogénesis o el efecto mutagénico y el factor de riesgo que sería el agente tóxico, la luz ultravioleta, el que sea, hay una caja negra. Bueno, ¿qué será esa caja negra? Entre entonces el efecto que vemos y la exposición, esa caja negra es un biomarcador. Es decir, tratamos de buscar un biomarcador, tratamos de buscar una alteración temprana antes que aparezca el efecto. Entonces, un biomarcador presenta cambios, en la siguiente vemos, un biomarcador o indicador biológico de exposición es aquel que nos va a indicar cambios en el organismo o una célula que pueden ser mediados por distintos sistemas biológicos y nos permiten detectar eventos relacionados con su fisiología de manera cual y cuantitativa. Lo mejor es tener este bioindicador en etapa temprana, antes que se vean los efectos. Eso es lo que buscamos hoy y ese es uno de los desafíos de la toxicología. Indicadores de efecto, bioindicadores, que nos indique que algo está pasando en esa caja negra que es el organismo. Hay indicadores o bioindicadores de exposición. Esto está indicando la presencia de esta sustancia exógena, ¿no? O sus metabolitos en la célula. Es decir, medir esta sustancia exógena. Por ejemplo, medir plomo. Es un indicador de exposición. Tenemos plomo en el organismo. Hay que medirlo en sangre, orina, lo que sea. Eso es un indicador de exposición. De susceptibilidad. Indica que este individuo es particularmente sensible al efecto del agente y puede deberse a factores heredados, por ejemplo, individuales o del ambiente. No son muy comunes. Los más comunes son los bioindicadores de efecto. Alguna alteración bioquímica, fisiológica, genética que resulte de esta exposición a los dos agentes, que se reconoce de acuerdo a su magnitud, al daño y a la enfermedad que puede desarrollarse en forma potencial una vez establecido. Acá hay muchos indicadores de efecto que nosotros manejamos. Alguna enzima que se alteró, algún daño fisiológico, alguna alteración genética. Eso es lo que nosotros vemos. Tenemos varios. Ahora no comento porque lo iremos viendo más adelante. Entonces, estos biomarcadores se utilizan mucho en la evaluación de riesgo. Fíjense que entre la dosis externa al cual estamos expuestos, las dosis de exposición, tiene que atravesar membranas, habíamos dicho. Esto atraviesa membranas hasta que llega a una dosis interna. Esto tiene que ser
por ahí mucho se pierde porque se metaboliza, se excreta o lo que sea. Tiene que llegar a ser la dosis biológica efectiva. Esa dosis biológica efectiva produce alteraciones y cambios. Acá vamos a ver efectos tempranos, que trataremos de detectarlos antes que se manifieste la enfermedad y tratar de verlos, por supuesto, tratar de ver estos cambios, alteraciones, antes que se manifieste la enfermedad y antes de tener ya el diagnóstico y cuyo pronóstico probablemente sea malo. Otro aspecto que vamos a ver que es la carcinogénesis. La carcinogénesis es el proceso en el cual una célula se convierte en carcinógena o un organismo desarrolla la enfermedad del cáncer. Lleva varios procesos. Tiene etapas. Uno es la conversión neoplásica, en el cual el carcinógeno químico, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la carcinogénesis química, porque hay otras carcinogénesis que son de origen viral o que puede ser genética, no nos vamos a referir a eso. Vamos a hablar de la carcinogénesis química. Lo que ocurre es la reacción del agente con el DNA. Eso es el primer paso. La mutación daña el DNA, se altera. Además hay otros efectos epigenéticos que también lo vamos a comentar, que no son de daño al DNA, son efectos de la zona alrededor, podríamos decir, del entorno, podríamos decir. La epigenética evalúa entonces mecanismos de control que incluye, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ciertas enzimas que se apagan o se encienden por en determinados momentos, ¿no? Lo vamos a comentar después. Entonces, este carcinógeno se transforma, entonces se altera el DNA y eso se expresa. Esta expresión es el desarrollo neoplásico. Esta célula neoplásica mediante un proceso de promoción, que vamos a explicar, y progresión, va a dar el origen al neoplasma. Entonces, en la que sigue vamos a hablar de cómo se forman los tumores. Aparece un estímulo interno, radiaciones, virus, lo que sea. Bueno, químicos más que nada, ¿no? Vamos a hablar de eso. Se activa, se biotransforma y se convierte en activa. Se ingresa y llega a la célula. Ocurre el proceso de iniciación. Son las etapas, son así, y secuenciales, no puede cambiarse. Iniciación, en donde las células normales se van a transformar en células latentes carcinogénicas. Esto ocurre en un tiempo corto. Este proceso es irreversible, es hereditario y hay cambios en el DNA. Pero este proceso puede permanecer silencioso mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esta célula va a ocurrir todo el proceso de promoción. El proceso de promoción ocurre la proliferación celular. Por ejemplo, aparece el tumor en el colon, se expresa ya, este proceso es mucho más lento y lleva muchos años. Se forma entonces un tumor. Luego puede desarrollarse y dar metástasis, que es el crecimiento de ese tumor que se disemina por linfa o sangre a otros tejidos y dando, ¿no?, formación secundaria de tumores en otras partes que produce la muerte. Bueno, entonces podemos decir que los carcinógenos genotóxicos son aquellos que son los que inician el daño al DNA y generalmente lo hacen por unión covalente. Se llaman genotóxicos, dañan el DNA. Tienen acción directa, es decir, tienen electrofilia. Todo esto ya comentamos, ya los conocemos algunos. Epóxidos, lactonas, las nitrosamidas, nitrosoureas.
se ligan o unen al DNA y macromoléculas, dando aductos, uniones covalentes. Eso es un carcinógeno genotóxico, daño al DNA. Muchas veces requieren activación. Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos, el benzopireno, no era activo, sino hasta tanto se activaba por el mecanismo de biotransformación. Las aminas aromáticas, las nitrosaminas, aflatoxinas necesitan activarse, por eso se llaman precarcinogénicos. El safrol, la cicacina, algunos alcaloides, son sustancias de este tipo. Estos son genotóxicos y que inician el daño. Un genotóxico completo, por ejemplo, el acetilaminofluoreno, es un iniciador y un promotor. Ya vamos a ver lo que es un promotor. Un carcinógeno epigenético. Esto se vio porque se hicieron experimentos y vieron que había sustancias que no dañaban al DNA, pero exaltaban o aumentaban el desarrollo de tumores. Eso era entonces, esa sustancia era muy, epigenético, ese sería el entorno que necesita el proceso para desarrollarse, o el entorno, o una sustancia química. Vamos a hablar nosotros de sustancias químicas. Estas sustancias no dañan el DNA, pero sí aumentan el desarrollo de lo otro. Tienen mecanismos de acción. Por ejemplo, si actúan y aumentan el efecto del carcinógeno cuando es incorporado en forma simultánea, se llaman cocarcinógenos. ¿Cómo hacen? Bueno, aumentan la absorción del carcinógeno, por ejemplo, por piel, por gastrointestinal o bioactivación. Entonces colaboran, no dañan el DNA, pero colaboran, aumentan en la absorción. O disminuyen la eliminación, que es más o menos lo mismo. ¿La eliminación de quién? Bueno, del iniciador. Que inhibe, o también puede ser que inhiba la detoxificación, o inhiba el GCH, que GCH es el glutatión reducido. Es una molécula muy importante que en nuestra célula que le da el poder reductor al organismo. Bueno, esos son cocarcinógenos. Ejemplo, óxido de hierro, asbestos, por ejemplo, que facilitan la deglución celular de carcinógenos genotóxicos. El óxido férrico y el asbestos, estos dos dados en forma conjunta. Aumentan la concentración de la especie reactiva y disminuye el índice de reparación. Entonces son cocarcinógenos. También exalta la conversión de los daños produciendo alteraciones del DNA que son permanentes. Estos son los que decíamos, los carcinógenos. Hay, vuelvo a repetir, genotóxicos que producen daño directamente, son los más peligrosos, y los epigenéticos. Hay muchísimos epigenéticos, ese es el tema acá. Incluso comentan que, ¿por qué dicen que es tan importante la dieta, ¿no?, en todo esto? Bueno, precisamente porque la dieta no tendría carcinógenos genotóxicos, sí tendría carcinógenos epigenéticos. Elementos presentes en la dieta que consumimos diariamente probablemente ayuden, aporten, aumenten la absorción, disminuyan la eliminación, etcétera, de los genotóxicos, carcinógenos genotóxicos. Además, en la próxima tenemos los promotores. Estos incrementan el efecto administrado subsecuentemente. Acá viene después, posteriormente. Y hay un ensayo muy importante que se hizo en ratones, en la piel del ratón. Se saca el pelo, por supuesto, del ratón, queda la piel libre, y el ensayo fue que se aplicaba un hidrocarburo aromático policíclico, pero no producía el cáncer de piel si no se aplicaba posteriormente
otra sustancia que es promotor, que serían los ésteres forbólicos del aceite de crotón. Entonces, el iniciador es el hidrocarburo aromático policíclico, que no actúa hasta tanto aparece el promotor. Por eso es secuencial. Primero es el hidrocarburo, que sería el iniciador, y luego el promotor, que es este caso éster forbórico del aceite de crotón. El mecanismo de acción que tiene el promotor es estimular la proliferación celular por citotoxicidad o efectos hormonales. Puede inhibir la comunicación intracelular o también actúan como inmunosupresores. Conocidos promotores, el estradiol, por ejemplo. Estos son, cuando se dan terapias hormonales, hay que tener mucho cuidado porque son promotores, son hormonas. O el DSB, que es dietilstilbestrol, que se usó mucho tiempo como anabólico. Hay inmunosupresores también que son promotores y pueden dar leucemias. En la que sigue, vemos agentes asociados a carcinogénesis. Agentes epigenéticos, dijimos, que no dañan al DNA, pero alteran las vías de proliferación, diferenciación y o apoptosis, que es la muerte celular programada. O el agente puede ser genotóxicos, son los que dañan al DNA. Son los dos tipos que tenemos. Entonces, el agente genotóxico, para dar un ejemplo, pueden ser biológicos, por ejemplo, un virus. Pueden ser físicos, que alteran el DNA directamente, la radiación UV, o indirectos, aquellos que generan especies reactivas de oxígeno en el DNA y afectan el DNA. Los ROS, especies oxígenos reactivos. Pueden ser químicos, y acá tenemos un montón, orgánicos e inorgánicos. Orgánicos, bueno, directos o indirectos. Directos, lo que dañan directamente el DNA. Por ejemplo, N-metil nitrosureas. Directamente, no necesitan nada. En cambio, los indirectos tienen que pasar por el mecanismo de biotransformación, metabolizarse y dar el producto. Por ejemplo, los benzopirenos, que tiene que dar el epóxido, la aflatoxina, que también debe dar el epóxido correspondiente. Y entre los químicos, los inorgánicos, tenemos muchos metales que son reconocidos genotóxicos. El cadmio, el arsénico, el cromo, el níquel. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, metales y no metales que pueden, por ejemplo, el arsénico es un metaloide, podríamos decir. No es mutágeno en bacterias, pero puede obstruir la reparación por escisión producido por otros mutágenos. Es un comutágeno, entonces. El mecanismo de carcinogénesis de los metales se unen covalentemente al DNA, pueden formar enlaces cruzados con el DNA o con proteínas y filamentos con el DNA y proteínas adyacentes, alteran la reproducción del DNA y pueden cambiar la polimerasa, que es la que hace la copia. Esa es una forma también de actuar. Produce una transición helicoidal afectando la estructura de la cromatina. Se enlazan a histonas, ya sabemos lo que son las histonas, son las proteínas del núcleo. También actúan en el RNA nuclear también, influyendo en la estructura de cromatina y la expresión de genes. Entonces podemos ver diferencias biológicas entre un iniciador y un promotor. Un iniciador es un agente carcinógeno por sí, es solitario, él lo hace, ¿no? Va siempre antes del promotor. Basta una única exposición, ya deja la célula ahí iniciada, se llama. Esta acción es irreversible, o sea, ya no vuelve para atrás. Y es aditiva si vuelve a aplicarse ese iniciador. Forma enlaces con las macromoléculas, por supuesto con el DNA estamos hablando. Y además son mutágenos. Los promotores, bueno, no son carcinógenos, de por sí no lo son, siempre van después del iniciador, requieren varios tiempos de exposición, por eso la dieta está incidiendo en la promoción, exposición prolongada,
Su acción es irreversible, quiere decir que si lo quitamos, sacamos, no consumimos más esa sustancia o lo que sea, se revierte esta acción. No hay evidencias de que tengan uniones covalentes y no son mutágenos. La carcinogénesis es una enfermedad genética, multipasos o multifactorial. Es un proceso muy complejo y lleva un periodo de latencia que puede durar años, 10, 20, 30 años puede durar este proceso. Miremos esta diapositiva que sigue y podemos ver un ejemplo muy interesante de cómo se va desarrollando el cáncer. Este es una célula, vamos a ver el desarrollo de un tumor que es un tumor de piel, por ejemplo. Está en inglés, yo se los voy a ir traduciendo, les voy indicando. Empezamos en el punto 1 y vemos ahí la parte de arriba izquierda. Es el desarrollo del tumor que comienza con una célula, que es la célula naranja. Tenemos una única célula naranja allí que se ve diferente a los otros. Aparentemente tuvo una mutación que va a aumentar su propiedad o proliferación que de estas células normales. Las otras son normales, como las vemos, que son beige. La alterada es la naranja. Si seguimos al segundo, ya vamos a ver una alteración. Esto es hiperplasia. ¿Qué ocurrió? Bueno, la célula está alterada y su descendencia empieza a verse, se ve normal, la célula se ve normal, pero se empieza a reproducir mucho. Esto se llama hiperplasia. Aumenta la proliferación celular y fíjense, mantiene la estructura celular normal. Esto puede ser una respuesta reversible normal, por ejemplo, a un estímulo irritante. Nos hincha algo, es una hiperplasia. Pero, sin embargo, fíjense que la célula ahora, después de mucho tiempo, puede ser años, esta célula ya cambia de color, es rosa, ¿no? Lo vemos ahí, rosada. Sufre otra mutación, una segunda mutación, y pérdida del control. En el punto 3, allí hay una displasia. Ahí, además de esta proliferación excesiva, las células hijas, ¿no?, ya aparecen normales. Fíjense que son distintas formas, ¿no? Ya no tiene la estructura y la arquitectura del tejido igual. Se ve distinta. Exhibe una displasia. Es un proceso, no es carcinógeno, pero existe una proliferación excesiva caracterizada por una pérdida en la organización normal del tejido y de la arquitectura celular normal. Este proceso hasta ahí puede ser reversible, pero también puede sufrir y seguir su transformación hacia el carcinoma. Esto es una displasia. Fíjense que nuevamente en este punto 3, esta célula que era rosada, ahora sufre otra nueva mutación que se altera y ahí la vemos como púrpura. Continuando ahora en el punto 4, las células entonces son todavía más anormales, fíjense su arquitectura totalmente desarrollado, ya aparece un tumor que se empieza a romper, se rompe todas las células vecinas y el tejido y ya aparece el cáncer. Este tumor puede entonces quedar ahí contenido indefinidamente, sin embargo, algunas de las células también adquieren otra adicional mutación. Fíjense, es un acúmulo de mutaciones. Y ya la última, que es el proceso más invasivo, hay también cambios genéticos, continúa y este tumor comienza a invadir otros tejidos y esto ya es la metástasis, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Y bueno, lo hace mediante propagándose estas células en las venas a través de la sangre o linfa, llega hasta otros tejidos y ahí ya puede ser letal al organismo, ¿no? Y ya es invasivo.
Entonces, en la próxima vemos que el carcinógeno tiene distintas fases y apariencias clínicas. Una fase de iniciación, en donde hay una mutación y el daño es permanente. Una mutación es un daño heredable y es permanente. Una mutación que no se reparó, digamos, ese daño se hizo permanente. Nosotros en la apariencia clínica no vemos ningún cambio, nada, no se observa nada. Luego continúa la promoción, ¿sí? Se va estimulando el crecimiento en las células afectadas. No se detecta tampoco, solo por biopsias. La conversión, ya acá hay un crecimiento descontrolado y se puede empezar a expandir. Ahí vemos el tumor, puede ser benigno y crecimiento expansivo. Y en la progresión ya hay una pérdida completa, es el descontrol, ¿no? del ciclo celular, se descontroló totalmente, todas son mutaciones generadas sucesivas y ya se hace invasivo con metástasis a otros tejidos. Entonces, la próxima decimos, iniciación es un cambio en el DNA que se muta en la célula normal. Ese cambio es irreversible. Esa célula iniciada no se diferencia del resto, se ve igual. Este evento puede ser de la exposición de un agente externo o puede haber algún efecto genético, no lo sé, pero puede ser. Esa célula iniciada puede permanecer dormida años hasta que exista otro evento, que ¿quién es? El promotor. En la próxima vamos a hablar de la promoción, es el segundo paso, por eso siempre es secuencial, iniciación, promoción. La promoción es el segundo paso y ayuda al desarrollo de las células que fueron iniciadas. Puede o no siempre interactuar con el DNA de las células iniciadas. Esta célula o clon mutado puede formarse un tumor benigno. Y si las células de este tumor se mantienen en un grupo cohesivo, unas con otras, ¿no? En contacto cohesivo unas con otras. Y la progresión en esta que sigue es la tercera etapa asociada con la malignización. Entonces el tumor maligno se convierte en maligno, el benigno en maligno, y las células se separan y van hacia otras células en crecimiento en distintas partes, que es la metástasis. Nosotros decimos que hay distintos tipos de genes que van a controlar la proliferación celular. Los protooncogenes son genes del genoma humano. Tenemos protooncogenes en nuestro genoma. Son aquellos que regulan el crecimiento y diferenciación celular. Estos protooncogenes producen proteínas que se pueden expresar en distintos momentos del ciclo celular. También tenemos los oncogenes. Estos oncogenes, los protooncogenes se pueden convertir en oncogenes mediante distintos mecanismos. ¿Qué es un oncogen? Aquel que produce una proteína que expresa y produce una función alterada del crecimiento tumoral. Y produce el crecimiento tumoral. Entonces el oncogen da origen a una proteína que se expresa y da una función alterada. Esta función alterada produce el crecimiento tumoral. Ahora, el protooncogen pasa a oncogen por distintos mecanismos. Les nombro algunos. Translocación del cromosoma, ¿no? Una parte del cromosoma se liga a otro. Esto se ve en el cariotipo. Vimos un cariotipo ligado uno con otro en esa foto que vimos anteriormente. Bueno, mutaciones puntuales, amplificaciones. Puede haber más copias de un gen, muchas más copias. Se aumenta mucho la expresión. Es uno de los mecanismos más habituales en cual el protooncogen pasa a oncogen. Mutación por inserción, cuando se inserta en el DNA el genoma de otro, por ejemplo de un virus. Ahí se puede transmitir, puede ser el virus del HIV, el virus del papiloma, etc.
que bien son por virus. Y por último, lo que tenemos es los genes supresores o supresores, sí, son genes que controlan el ciclo celular evitando el crecimiento excesivo y inhiben el crecimiento en condiciones normales. Nosotros tenemos ambos, protoncogenes y supresores. Se expresan uno u otro, dependiendo de algunas circunstancias. Fíjense en esta que sigue. Esta es una representación esquemática de la evolución espontánea de un cáncer cualquiera. Lo que vemos normalmente en el estado clínico, cuando aparece ya la manifestación, el estado clínico es la punta del iceberg. Es lo que se ve. Vemos la fase general, o puede ya llegar en la última etapa, uno va y consulta al médico, o una fase local donde aparece algo que antes de la metástasis se puede diagnosticar y ahí aparece la presentación clínica. Pero hay todo un proceso silencioso muy grande abajo que es dado muchas veces por agentes carcinogénicos que actúan en las etapas iniciales. Hay un estadio precanceroso y un estadio preclínico sin ningún tipo de manifestación. Por eso es tan importante detectar alteraciones tempranas, los biomarcadores, eso es lo que estamos hoy. No encontrarnos con la enfermedad ya manifiesta, porque a veces no hay mucho que hacer, sino de buscar esas alteraciones primarias. Este es un experimento en esta que sigue, en el cual se justifica la hipótesis del mecanismo de la carcinogénesis que lleva dos etapas, iniciación y promoción. Y el I es una sustancia que es iniciadora, P es una sustancia promotora, CI quiere decir células iniciadas. Vemos esto, tenemos un ratón, en el primer esquema tenemos ese ratón que se le inyecta una célula iniciada. Se le inyecta una sustancia iniciadora. Esa iniciadora, bueno, es irreversible, dijimos, basta una única exposición y produce ahí esa alteración en la célula iniciada. En la segunda se le inyecta un promotor y ese promotor no produce nada. Hay una célula iniciada pero no hay un papiloma. Un papiloma es un tumor benigno en células de piel que crece como una proyección externa. En el tercero vemos al ratón que se le da en esta secuencia, primero un promotor y luego un iniciador. Como se le da un iniciador, ocurre la célula iniciada. Y el último, que es el cuarto, con lo cual se justifica la secuencia, lo primero que se le inyecta es el iniciador y segundo el promotor. Aunque no se vean las letras, eso es lo que ocurre. Iniciador y en forma secuencial se le inyecta un iniciador. Fíjense que lo que aparece es un papiloma. Si luego el promotor se da sucesivamente, reiteradamente, que es la flecha izquierda, eso se traduce en un tumor. Ahora, si hay una única exposición, queda el papiloma y no produce ese cáncer manifiesto. Eso está hablando de la secuenciación en el desarrollo del cáncer. Esto se estudió, como comentaba recién. El iniciador era el hidrocarburo aromático policíclico y el promotor era los ésteres forbólicos del aceite de crotón. Ese fue el ensayo que se hizo. Esta otra diapositiva indica la diferencia entre las especies. Tenemos ahí más chiquitito en ese esquema un ratón. Un poquito más grande es la rata, que pesa mucho más. Una rata pesa 200 gramos, un ratón 20 gramos. Y un cobayo en el tercero. A los tres se le inyecta el compuesto 2-acetilaminofluoreno. Fíjense que desarrolla tumor la rata y el ratón, no así el cobayo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver qué pasa. En la que sigue, tomamos el cobayo
¿Por qué no desarrollaba el tumor? Tomamos el cobayo y se le inyecta, se hace el mismo ensayo anterior, el 2-aminofluoreno, por supuesto en el primero de los esquemas no desarrolla tumor, en el segundo se le agrega ese cofactor NADH, pareciera ser necesario para que se traduzca en la formación del tumor. Sí, el NADH era necesario y aparece el tumor. Y en el último esquema vemos que a este cobayo se le inyecta un metabolito del acetilaminofluoreno. ¿Cuál es? El N-hidroxiacetilaminofluoreno. Y ese desarrolla el tumor. Está indicando entonces la actividad carcinogénica que ocurre en el hígado del cobayo que lo hidroxila a formar que necesita NADPH y por supuesto el compuesto, ¿no? Para formar el N-hidroxiacetilaminofluoreno y desarrolla el tumor. En esta otra vemos ese acetilaminofluoreno que producía el cáncer, vemos que en ratas macho no la produce, pero sí, el macho la produce, pero no en las hembras. Bueno, ¿por qué será el acetilaminofluoreno? ¿Qué pasará? Debería haber alguna incidencia hormonal, probablemente. En la que sigue, tomamos el macho, que sí produce el tumor, como lo vemos en la esquema de la izquierda, se le saca la tiroide y se lo castra tiroxatetomizado. Se le saca la tiroides. Fíjense que si le saca la tiroides y se lo castra, se le saca la parte hormonal. Entonces, no desarrolla el tumor. Si a ese macho tiroidectomizado y castrado se le agrega hormonas, como por ejemplo andrógenos, que son las hormonas masculinas, y la tiroxina que produce la tiroides, desarrolla el tumor. Entonces, vemos el efecto de las hormonas claramente sobre la acción. Por último, quería indicarle que las sustancias químicas son clasificadas por la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, en 4 grupos. El grupo 1 son las sustancias reconocidas carcinógenas para el hombre, son las más peores, digamos, ¿no? Que en condiciones de exposición conllevan a que resulten reconocidas carcinógenos para el hombre. Por ejemplo, el arsénico es carcinógeno, asbesto, benceno, benzidina, cromo, estrógenos, naftilamina, cloruro de vinilo, aminobifenilo. Algunas más, pero no son muchas. Son reconocidas carcinógenos para el hombre. Esto se vio, por supuesto, en estudios epidemiológicos. El grupo 2 además se lo divide en 2A y 2B. ¿Qué es? Está en su definición. Las 2A diferencia que esa sustancia es probablemente carcinógena para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que en las condiciones de exposición conllevan a exposiciones probablemente carcinógenas para el hombre y que existen pruebas limitadas en humanos y suficientes en animales de experimentación. Eso es 2A, que es el que le sigue en peligrosidad. Ejemplo, cadmio, níquel y otros. El 2B es una sustancia reconocida como posible carcinógeno. Fíjense que está la diferencia. 2A era probable, esta es 2B, que en condiciones de exposición conllevan a la exposición posible de carcinógenos. ¿Qué es esto? Que hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos e insuficientes en animales. Hay ejemplos, el PCB, el óxido de etileno, acrilonitrilo, tetracloruro de carbono, etc. El 3 hasta ahora dice que los datos actuales no permiten que la sustancia pueda ser clasificada respecto a su carcinogenicidad para el hombre. Quiere decir que existen pruebas inadecuadas de carcinogenicidad en el hombre y inadecuadas o limitadas en animales. Y la última, que habla de probablemente no carcinogénica. Aquellas que existen pruebas
que sugieren ausencia de carcinogenicidad en humanos y en animales. Estas pruebas, en algunos casos, si las pruebas de carcinogenicidad humana son inadecuadas, pero en animales sugieren ausencia de carcinogenicidad, bueno, existen otros datos significativos que lo confirman, ¿no? En algunos casos puede pasar eso.